antes de presentar a nuestro siguiente invitado, hacer una actualización de la situación en Colombia. Les contaba yo ayer que había hecho la cobertura directa y el seguimiento de la cobertura. Tengo familia también en Colombia y personas allegadas que me han estado contando de cerca cómo se ha desarrollado la situación, sobre todo en estas últimas 24 horas. Lamentablemente, y como ya anticipábamos, las cifras han incrementado. El número de personas fallecidas asciende actualmente a 181 personas. Hay 1.310 personas heridas, 1.575 viviendas afectadas y 153 edificios completamente colapsados. Algunas de las ciudades principales que se vieron más afectadas por el terremoto que sacudió a Colombia a las 7:30 de la mañana del día de ayer han sido Cali, Pereira, Manizales, Armenia y Quibdó en el Chocó, la región del epicentro de la que muy poco se había estado hablando o se ha estado hablando el día de ayer. Muchos de los comunicadores del Pacífico decían que esto tenía que ver con un problema de telecomunicaciones, ¿no? Pero también de abandono estatal a esta región sumamente abandonada, golpeada por racismo estructural, lo llamaban las personas desde los territorios que hablaban de la situación del Chocó, de no tener infraestructura, no tener salud, no tener buen sistema de acueducto, iluminación, etcétera, etcétera. Una situación lamentable, pero que nos hace conectar de alguna manera con lo que vienen atravesando las personas de Junín, que también han estado aisladas durante muchas semanas y que los anexos más alejados eran los que más estaban sufriendo las consecuencias, de los que menos se estaba hablando y los que más le pedían al gobierno que por favor tomara acción inmediata. Estamos conectados con Hernando Tavera, quien es jefe del Instituto Geofísico Peruano. Hernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por conectarte con nosotros en Fuerte y Claro. Tengo entendido que estás en camino a una comisión, pero aún así, pues podemos tenerte vía telefónica. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Bien, Hernando, bueno, sin duda todos consternados con lo que ha sucedido en Colombia el día de ayer y haciendo las conexiones con qué tan preparados estamos en el Perú, ¿no? Nos lleva a preguntarnos cuál es la situación de prevención en el Perú. Tú estabas diciendo en algunas entrevistas previas que algunos países, dentro de esos incluidos Perú, Ecuador, Chile y Colombia, compartían una zona, ¿no? Similar de una zona similar sísmica. No sé si podrías explicarnos un poco qué significa eso para que la audiencia lo pueda comprender. Sí, claro que sí. Mire, en principio, desde los años 1900, cuando se construyó el primer mapa de sismicidad mundial, pudimos ver o se pudo ver que más del 90% de sismos grandes ocurrían alrededor de la placa del Pacífico. Es decir, que todos los países que se encuentran alrededor de la placa del Pacífico ya estaban siendo afectados por sismos de gran magnitud y hasta nuestros días. Entonces, si esto es así, evidentemente el próximo gran sismo tiene que ocurrir necesariamente en el cinturón de fuego del Pacífico. Y el Perú está en esa región. El borde occidental de América del Sur, que involucra Colombia, Ecuador, Perú y Chile, estamos en el borde occidental de América del Sur. En esta Ujú. zona somos parte de lo que se llama el cinturón de fuego del Pacífico. Colombia, Ecuador, Perú, Chile, históricamente hemos tenido grandes eventos sísmicos en el pasado que se están repitiendo y se van a seguir repitiendo en algún momento. O sea, eso es parte de la naturaleza, es parte de la evolución del planeta Tierra y eso nadie lo puede evitar, ¿no? Lo que a nosotros nos toca es tratar de convivir con todos estos procesos de una manera más responsable, de una manera más adecuada, para que no seamos afectados. Correcto, estar prevenidos porque además usted señalaba que pese a que han habido eventos sísmicos en este último año, bastante conectados y cercanos, primero Venezuela, luego Perú en Junín y ahora Colombia, esto no es un indicador de algo específico, ¿no? Le pregunto porque hay personas que empiezan a despertar las alertas, ¿no? Dicen, bueno, esto quiere decir que el gran sismo de Lima se puede estar acercando, cada vez está más cerca de la zona o de la región sudamericana,
pero lo que yo le escuchaba decir en otras entrevistas es que en realidad la fecha de este gran evento sísmico es impredecible. En realidad es impredecible para todos, no solamente para nosotros, es para todos. O sea, nadie en el mundo sabe cuándo va a ocurrir el próximo gran sismo, pero sí sabemos dónde pueden ocurrir. ¿No? Eso está clarísimo cuando vemos lo que le he mencionado del mapa sísmico del mundo, cuando vemos el Ujú. mapa sísmico del Perú, vemos exactamente dónde ocurren los sismos, entonces ahí tendría que ocurrir el próximo evento en algún momento. Pero lo que estamos viendo también a través de los medios de comunicación, de lo que ha pasado en Venezuela, lo que ha pasado en Colombia, es de que todas las personas que usted ha hecho número de que han perdido la vida o están heridos, etcétera, todas esas personas estaban en los edificios que han colapsado. Los edificios que no han colapsado, las personas no tienen Desesperada búsqueda de sobre... ningún tipo de daño. Entonces, la idea es de aquí de que tenemos que trabajar para que nuestras viviendas no colapsen cuando ocurren los eventos sísmicos. Y ese es un trabajo Correcto. bastante fuerte que hay que hacer, no solamente de la mano de la autoridad, sino también de la mano de nosotros mismos. Tenemos que asumir esa responsabilidad, porque al final los que hemos hecho que las ciudades crezcan de manera rápida y de manera irresponsable somos nosotros mismos. Pues nosotros mismos tenemos que trabajar también en reducir nuestro nivel de riesgo por exposición, que es así como se denomina. Eso es algo preocupante porque 3 de cada 5 viviendas en el Perú son construcciones informales, sin criterios antisísmicos. Estamos hablando de un desarrollo urbano muy desordenado que no ha previsto esta posible situación y en el que se espera que con la llegada de un sismo muchas edificaciones se van a ver gravemente afectadas. Están probablemente en lugares de mayor riesgo en los que no es seguro vivir. De todas maneras, si esto es así, lo que nos queda a nosotros es prepararnos para no perder la vida, ¿no? Y para eso Correcto. están los simulacros, como este viernes 14, pero también lo que aprendamos en el simulacro, tenemos que intentar también ponerlo en práctica en familia. O sea, subamos, no importa dónde vivamos, o sea, porque como usted ha mencionado, la situación es crítica, pero no importa dónde vivamos, cada fin de semana tratemos de hacer un simulacro en familia, veamos por dónde podemos salir, cuáles serían nuestras zonas seguras si es que salimos de la vivienda, no, sin importar dónde estemos. Eso yo creo que es vital, porque al final es la única actividad que probablemente nos dé un porcentaje más de esperanza de que salgamos bien con un próximo sismo que pueda ocurrir en nuestro país. Sí, doctor, sobre los sismos, no, perdón, sobre los simulacros, muy pocas veces se toman en cuenta. Ayer que la República entrevistaba a una periodista colombiana, ella hablaba justamente sobre eso, sobre el poco conocimiento que tenemos los ciudadanos de qué hacer ante la llegada de un evento sísmico y que muchas veces vemos los simulacros como algo rutinario o que me permite escapar un ratito de la rutina del trabajo o por el contrario, qué aburrido que tengo que hacerlo, pero que sería muy importante que realmente prestemos atención a los lugares en los que podemos tomar resguardo en caso de Usted, la llegada de un evento sísmico. usted está definiendo o sea, usted está poniendo la definición de lo que se llama cultura de prevención. Es una cultura de prevención que no estamos asumiendo con la debida responsabilidad que nos compete. Y es a veces da un poco de preocupación en el sentido de que siempre estamos reaccionando cada vez que ocurre un sismo, ¿no? Pero mientras no ocurra, o la poca frecuencia de eventos importantes, hace que nosotros olvidemos rápidamente dónde vivimos, ¿no? Y eso Ujú. creo que también es bastante perjudicial, ¿no? Estamos más Ah, apegados a otro tipo de información que a buscar información que nos ayude a convivir con la naturaleza, porque al final se trata de eso, aprender a claro. convivir con la naturaleza. Claro, además del prestar atención a los simulacros, ¿qué otras recomendaciones para la audiencia que nos pueda estar escuchando en este momento? Mochila de emergencia, quizás, ¿qué otras recomendaciones puntuales? Mire, simplemente viendo lo que ha pasado en estos países vecinos, ¿no? Entonces lo que a mí me toca, y lo he estado comentando, es hagamos un esfuerzo por nosotros mismos, ver cómo hemos construido nuestra casa, dónde la hemos construido, qué material hemos usado, tratemos de salir un poquito al patio, veamos si el suelo es bueno, el suelo no es bueno, y luego tomemos en cuenta lo que nos enseñan en el simulacro y hagamos simulacro en casa. Eso es importante en familia. Si hacemos eso una vez por semana, créanme que al final vamos a comenzar a tener costumbres de reacción y quizás ahí esté el secreto para que salgamos bien cuando ocurra un sismo, ¿no? Y al final podamos decir somos un país
que tenemos cultura de prevención. Correcto. Finalmente, doctor Tavera, para ir cerrando, usted se está dirigiendo a Pisco. Lamentablemente se cumplen 10 años del fatídico terremoto del año 2007 que destruyó la ciudad y que afectó a miles de personas, peruanos que perdieron la vida y también lo perdieron todo. ¿Qué tanto ha cambiado en estos casi 10 años desde ese evento que fue tan devastador? Bueno, de eso vamos a conversar un poco, porque en realidad también hemos visto que la ciudad ha seguido creciendo de la misma manera que hemos visto crecer muchas de otras ciudades, ¿no? Usando un poco la improvisación, el uso de los terrenos que no son adecuados. Pero Mm. como usted ha mencionado, siempre hay que estar recordándoles cuáles son las acciones que se deben hacer, qué es lo que se debe corregir, y esperemos, como le he comentado, pues que en algún momento podamos decir ya estamos creciendo como un país con cultura de prevención. Correcto, correcto, doctor Tavera. Tavera, muchas gracias por este enlace y bueno, nada, a llamar la atención de toda la población de mantenernos alerta, ¿no? Diversos países cercanos dentro de nuestra región nos están demostrando que esto puede suceder en cualquier momento, que nos puede agarrar plenamente desprevenidos y que lo único que nos queda hacer ante la fuerza de la naturaleza es prestarle atención a las indicaciones y resguardar a nuestras familias dentro de lo que se pueda. Una recomendación final, entonces. Bueno, sí, es reiterar simplemente lo que he mencionado, ¿no? Si no podemos, participemos en el simulacro, y si no podemos hacerlo, busquemos información y pensemos en la familia. Hacer los simulacros de familia es ahora la única solución, porque al final no sabemos realmente si nuestra casa, nuestro edificio pueda tener buena suerte cuando ocurre un evento sísmico. Perfecto, perfecto, doctor. Muchísimas gracias por este Gracias enlace. también. Ha sido Hernando Tavera, quien es jefe del Instituto Geofísico Peruano, y una breve recomendación entonces de la mochila de emergencia, ¿no? Porque lo mencionábamos con el doctor Tavera. Estos eventos sísmicos no solo pueden suceder en cualquier momento, sino que van a suceder. Estamos localizados en un terreno altamente sísmico que acumula más de 270 años de silencio sísmico que implica que en cualquier momento esto nos va a llegar a nosotros también. Ya nos llegó, ya le llegó hace muy poco a nuestros hermanos en Junín que están sufriendo duramente el abandono estatal y los términos relacionados a lo endebles que eran las viviendas construidas, ¿no? Esto es un problema mucho más amplio, pero para centrarnos en recomendaciones para las familias, el tema de la mochila de emergencia, voy a leer algunos de los elementos que hay que tener en la mochila. Alimentos no perecederos, víveres dentro de lo que usted pueda recoger para supervivencia. Recordemos que ese es el objetivo. Tener velas y fósforos, tener algún tipo de manta liviana, delgada, que nos pueda prestar abrigo en caso de emergencia, tener alguna copia de los documentos personales de los miembros de la familia, tener un botiquín o un pequeño bolso de medicina que pueda resultar útil y necesaria, botellas de agua, agua por si no se puede regresar a casa y por si sucede, como está sucediendo en este momento en Colombia, los sistemas de acueducto cortados, una linterna. Muchas de las localidades en este momento están sufriendo porque no tienen luz, no tienen luz, no tienen internet tampoco. Pero en ese momento, entonces, una linterna para alumbrar puede resultar bastante útil. Tener algún tipo de cambio de ropa, de abrigo que nos puede ayudar, elementos de higiene personal, ¿no? Muy útiles también siempre, tenerlos a mano, tener por ahí algo para poder pasar los días principales dentro de los que de repente no hay posibilidad de retornar el acceso a la vivienda, si es que esta está colapsada, y ya si usted puede tener una radio a pilas. Nuevamente, el tema de las telecomunicaciones, que es lo que está absolutamente caído en este momento en la mayoría de los municipios que conforman el Chocó, que es ha sido el epicentro del terremoto en Colombia. No pueden comunicarse, no hay internet en ese momento para saber, para actualizarse sobre lo que está sucediendo alrededor. Una radio puede resultar sumamente útil, tener alcohol en gel. Bueno, eso es básicamente
lo más importante: artículos de higiene personal, botiquín de primeros auxilios, agua embotellada, alimentos no perecederos, copia de los documentos de identificación, linterna, cambio de ropa, alguna manta para abrigarse y radio de pilas. Si usted tiene mascotas, también considere incluirlos dentro de esta mochila de emergencia con un poco de alimento y lo que puedan necesitar. Inclúyalos también en los simulacros. Y lo que mencionaba el señor Hernando Tavera, la importancia de prestar atención a los simulacros. Y lo digo incluso como mea culpa, ¿no? A veces es otra vez simulacro, otra vez hay simulacro gestionado por la municipalidad, hay que parar el horario laboral, todos tenemos que salir, jiji, jaja, pero todos deberíamos tener muy en cuenta para recordar, en caso necesitemos hacerlo, cuando llegue la emergencia, por dónde puedo evacuar, si no puedo evacuar, dónde debo resguardarme, dónde puedo estar a salvo y cómo poder preservar mi vida y la de las personas que me rodean.